Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y en este domingo 9 de junio vamos a debatir en esta mesa de Pulso Político sobre la reforma a la ley minera, pero más allá del debate, del análisis que se debe hacer sobre la reforma a la ley minera, también tenemos que partir del análisis y de la concientización. ¿Por qué sería importante desarrollar este sector minero para el país? ¿Qué tanto le puede aportar el sector minero al desarrollo del país? Entendiéndose como desarrollo la generación de oportunidades de desarrollo para el ser humano, educación, salud, trabajo, incrementar esa renta per cápita que puedan tener los ecuatorianos. Realmente, la explotación de los recursos naturales, esta economía extractivista que algunos dicen que es negativa para el país, ¿realmente puede generar todas estas oportunidades? ¿Puede generar una estrategia realmente pragmática para poder sacar al país de la pobreza y rumbarnos hacia el desarrollo? Bueno, para analizar todos estos temas, veamos a quienes hemos invitado. Marcela Aguiñaga, máster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible, exministra de Ambiente, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. César Espinosa, doctor en Jurisprudencia, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, miembro del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI. Alberto Acosta Burneo, máster en Economía, consultor de estudios económicos y de mercado, editor de Análisis Semanal. Luis Fernando Torres, constitucionalista, exalcalde de Ambato, asambleísta Cambio Partido Social Cristiano, Creo. Ellos son nuestros invitados, amigos televidentes, y les doy la bienvenida. César, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alberto, buenos días, gracias por ese esfuerzo de venir desde Guayaquil, Tababel a Quito. Luis Fernando Torres, el alcalde de Quito, me va a matar, pero la verdad es que es un martirio para nosotros los que venimos de otros lados. Luis Fernando Torres, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y Marcela Aguiñaga, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entramos de inmediato a analizar entonces el sector minero, la necesidad de desarrollarlo, los beneficios o los pros y los contras del sector minero, y luego entramos entonces a la reforma a la ley minera. Veamos lo que nos dijo Santiago González, exministro de Minas de Chile, donde se ha desarrollado el sector minero. Para muchos no son comparables la realidad chilena y la ecuatoriana, por cuanto algunos dicen que el sector minero de Chile se ha desarrollado fundamentalmente en el desierto. Pues veamos lo que nos dice Santiago González, exministro de Minas de Chile. A partir del año 90 desarrollamos una economía mixta para la minería, donde compartimos el desarrollo del sector público y el desarrollo del sector privado. Y eso generó un impacto económico en el país que nos ha permitido, ¿no es cierto?, avanzar en forma muy grande en el desarrollo económico de Chile. Eso nos permitió, entre otras cosas, reducir la pobreza de un 34% a un 12%. Que para un país de América Latina es un elemento tremendamente importante. Eso nos permitió, en un plazo de 20 años, con una fuerte concentración en los últimos 10 años, de tener pleno empleo en nuestro país también, con un aporte de la minería. Nos permitió también generar una recaudación producto del sector minero que financia hoy en nuestro país el 20% de la inversión pública, lo cual también es muy importante. Y nos permitió subir el ingreso per cápita de $3.500 a $18.000. Lo que se trata finalmente no es hacer minería, es disminuir la pobreza. Ese es el objetivo final que deben tener los países, ¿no es cierto?, de América Latina, como los nuestros, disminuir la pobreza. Y para disminuir la pobreza tenemos que tener recursos, no a cualquier costo, sino que en concordancia con el medio ambiente. En el tema hídrico, que es un tema muy importante para nosotros los chilenos, porque nosotros no tenemos mucha agua. Ahí también se ha avanzado desde el punto de vista técnico, y la cantidad de agua que se usa en la minería, que es otro factor importante, se ha disminuido considerablemente en los procesos metalúrgicos por el avance de la tecnología. Yo creo que la institucionalidad medioambiental es muy importante. Nosotros ahora en Chile, por ejemplo, una de las modernizaciones que hemos hecho en ese aspecto es que hemos creado los tribunales medioambientales. ¿Por qué? Porque el país se dio cuenta que los tribunales ordinarios no tenían la capacidad para fallar, ni el conocimiento para fallar en temas medioambientales.
Entonces ahora tenemos tribunales medioambientales con jueces especialistas en temas medioambientales que tienen la capacidad. Tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, que es un organismo que regula, controla y supervisa, ¿no es cierto?, que los... Gracias a Santiago González, exministro de Minas de Chile, quien nos ha comentado, compartido cuál es la experiencia chilena en términos prácticos y en resultados, sobre todo tangibles, en el desarrollo del sector minero. ¿Es conveniente el desarrollo minero para el Ecuador? Es la primera pregunta que voy a plantear. Antes hago una aclaración. Carlos Pérez de Cuarunari estuvo invitado a este programa, él se excusó, vamos a tener una opinión de un directo de él en el programa, pero lamentablemente se excusó en participar en este panel por cuestiones de agenda, ya que tenía que estar en Cuenca. César Espinosa tiene otro criterio, pero bueno, le pregunto a César Espinosa. César Espinosa, claro, si le pregunto al representante de la Organización Latinoamericana de Minas si se debe desarrollar el sector minero, me va a decir que sí. Le voy a preguntar, por tanto, otra cosa. La reforma a la ley de minería que ha planteado el Ejecutivo es tremendamente profunda como para asegurar todo esto lo que ha dicho el exministro de Minas. Bien, primero, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Me parece que nos quedamos un poquito cortos, la verdad. Yo creo que era importante hacer una reforma a la ley. La ley no había venido dando los resultados que preveímos al principio. Teníamos que hacer cambios. Creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante en determinar qué cambios habían que hacer y a mi criterio nos quedamos cortos. Quedó mucha tinta en el tintero todavía para el tema de la reforma. Creo que había que fortalecer la seguridad jurídica para la inversión extranjera en minería. Creo además que la creación de la mediana minería, siendo un paso importante, se quedó muy corta en cuanto a al tonelaje de procesamiento. Una mediana minería de 1000 toneladas día no existe en el mundo. En Perú la minería artesanal llega a 1000 toneladas día. Entonces creía que era importante profundizar un poquito más en ello. Creo que había que revisar el tema del contrato de explotación. Me parece que no tiene asidero en mantener un contrato luego de que hay una concesión que nos permite realizar todas las fases de la actividad minera. He oído comentarios contra el haber disminuido el número de permisos. No es cierto. Los que estamos viviendo día a día el tema minero, les podemos decir que no es verdad. Ok, nos vamos a quedar ahí, César, para que no vote toda la carta en la primera intervención, porque esto dura 1 hora. Marcela Aguinaga, César Espinosa, representante minero, dice, sí, agradecemos la reforma, pero se quedaron cortos. Bueno, primero yo quiero decir y mencionar que me sumo a las palabras que ha dicho Santiago, el exministro... Santiago González. Santiago González, el exministro de Minas, que tuve el honor de conocer... y decir que justamente el tema minero debe servir para reducir eso, para reducir la pobreza, para combatir las principales fuentes de contaminación que tiene nuestro país, como entre esas son la falta de alcantarillado, agua potable, el manejo de la basura, y también para combatir esos grandes problemas que tienen los sectores en territorios, que es decir, no tienen alternativas productivas. Por lo tanto, yo sí creo, mencionarle, Carlos, quizás la ley minera le faltó también el hecho de madurar como tal. Para ponerle un ejemplo, cuando se emitió la ley minera, el Ministerio del Ambiente del Ecuador no tenía competencias en actividad minera en temática ambiental, la tenía el propio Ministerio Sectorial. Lo que quiero decir es que el proceso ha sido un proceso de aprendizaje complejo para el Ecuador, para todos, para inversionistas, para el Estado, para las propias autoridades. Pero en todo caso sí le apuesto a que esta reforma minera lo que consiga es eso, ¿no? La eficiencia en los procesos administrativos, el beneficio de la sociedad en los territorios y por último que haya una recaudación justa por parte del Estado. Eso es lo que yo creo que aspiramos con la reforma. Ok, vamos a donde Luis Fernando Torres, que es el otro asambleísta de la oposición. Luis Fernando Torres, ¿el desarrollo del sector minero es conveniente para el Ecuador? Punto 1 y punto 2. ¿La reforma como está planteada satisface al movimiento Creo Madera de Guerrero? Cambio. Bueno, Cambio. El movimiento suyo de Ambato. Así es. La reforma no debió haber llegado con el carácter económico y urgente. Si uno analiza la exposición de motivos, no va a encontrar ninguna justificación para que se haya enviado con ese carácter por parte del presidente de la República. Yo tengo varios reparos a la ley. Inclusive me pregunto yo, ¿esta reforma legal va a servir para atraer nueva inversión o se limita a resolver los problemas que ya existen, especialmente en el ámbito de la gran minería? No nos olvidemos que hay algunas empresas mundiales que están en el Ecuador, la Kinross, que adquirió el paquete de la Aurelian, y también está Ecuacorriente, ahora China, una en el Campo Mirador y la otra en Fruta Norte. ¿Qué pasa allí? ¿Hay problemas o todo está marchando sobre ruedas? Parece que hay problemas.
y la ley lo que quiere es solucionar esos inconvenientes, y por eso yo tengo algunas observaciones especialmente en cuanto a la forma como se quiere en esta ley cubrir el tema de que si alguien tiene acciones, participaciones de un 25 hasta un 25% en paraísos fiscales, no le pasa nada. Si pasa el 25%, pierde el derecho minero. Lo propio en cuanto a la forma de calcular los ingresos extraordinarios, luego de que deduzcan todos los gastos que han hecho estas empresas. Hay otro tema de la transferencia de acciones y participaciones, que habrá un registro minero, cómo se hacen, en qué porcentaje, asunto que pienso detallarlo inmediatamente. Ok, vamos a tener tiempo para hablar sobre las observaciones a la reforma a la ley minera para que también se pueda contestar. Marcela Aguinaga, ¿algún comentario a lo dicho por Luis Fernando Torres o paso a donde Alberto Acosta? Bueno, yo creo decirle a Luis Fernando que si no hay urgencia para atender los temas de eliminar y combatir la pobreza en nuestro país, ¿qué urgencia tenemos? Es la pregunta que me hago. Sin embargo, eso yo creo que es claro en mencionar, Luis Fernando, que alguna de las cosas que se busca no es apuntar solo a la gran minería. Aquí hay una parte de la reforma tiene mucho que ver con la minería artesanal y la pequeña minería. ¿Y la mediana minería? Y la mediana minería como una nueva figura que antes no la tenía el Estado. Pero ya vamos a hablar también de la mediana minería, donde César Espinosa tiene alguna argumentación. Antes de darle la palabra a Alberto Acosta Burneo, por cierto, veamos lo que opina Pablo Dávalos en relación a este tema de la importancia de desarrollar el sector minero y de lo perjudicial, según él, que podría constituir para el Ecuador. Y luego le damos la palabra a Alberto Acosta Burneo. Veamos entonces lo que nos dice Pablo Dávalos. Las propuestas de reforma a la ley minera por parte del gobierno ecuatoriano demuestran un empobrecimiento del horizonte estratégico del país a largo plazo porque nos reinscriben en una reprimarización de la economía. Es decir, en vez de ser una economía que genere valor agregado y que incorpore varios sectores estratégicos como por ejemplo universidades e investigación para el desarrollo, lo que hace la minería es volvernos nuevamente dependientes de las rentas en un contexto en el cual la minería genera altísimos costos ambientales, un pasivo ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, sobre todo para aquellos que están a favor de las actividades mineras, ¿por qué estamos comprometiendo recursos que pertenecen a las futuras generaciones a nombre de un rentismo y a nombre de una política inmediatista que no toma en consideración justamente esas necesidades de las futuras generaciones? ¿Por qué no abrimos un debate nacional e incorporamos sobre todo a sectores que van a ser directamente afectados por la minería? ¿Y por qué no pensar en alternativas diferentes a vivir de las rentas? Alternativas que impliquen democracia, participación y sobre todo respeto a la naturaleza. Gracias a Pablo Dávalos. Alberto Acosta, ¿qué opinión te merece lo dicho por Pablo Dávalos? ¿Por qué comprometer los recursos de generaciones futuras? Dice Pablo Dávalos. Bueno, definitivamente yo creo que la minería es una oportunidad para el país porque va a ser una fuente de ingresos para poder financiar una transformación. El país requiere una transformación, necesita trabajar para solucionar la pobreza y esta es una opción que tiene en este momento. Tenemos que mirar, yo creo que hacia los casos de éxito en la minería y ver que hay casos en el mundo en los que han utilizado los recursos primarios de extracción de recursos naturales no renovables para poder desarrollar sectores productivos. Menciono algunos casos, veamos el caso de Suecia, que es un exportador de hierro, cobre, madera, todos productos primarios, y sin embargo logró a través de estos recursos un alto nivel de escolarización, logró una industrialización y un desarrollo de una industria manufacturera. Otro caso similar, pues Noruega tiene petróleo, también un producto primario, igual que nosotros, y ha desarrollado una industria de servicios y de manufacturas. Finlandia, Canadá, Australia, son todos países que han desarrollado en base a los productos primarios, han hecho y han desarrollado industrias y servicios. Claro, hay que reconocer que no es la extracción de los recursos naturales lo que nos va a dar elevados niveles de desarrollo humano. No está por ahí. Es solamente un mecanismo para alcanzar el elevado nivel de desarrollo humano a través de la transformación de estos recursos naturales. Entonces yo creo que ahora la minería nos da esa oportunidad de contar con recursos adicionales. Ya tenemos en este momento el petróleo que está llegando a unos límites, ya no puede crecer de una manera importante. La minería va a entrar a dar recursos del Estado de una manera importante. Y eso es una opción para que el país pueda transformar su aparato productivo, pueda desarrollar a través de la inversión en conocimiento, en tecnología,
priorizar estas inversiones y poder construir una plataforma productiva distinta, una plataforma que agregue valor. Ahora, te interrumpo, Alberto Acosta Burneo. Santiago González no lo dijo en este directo, pero lo dijo en la entrevista que le hice el día jueves en la mañana en mi programa Primera Hora de CN Plus. Me dijo, la meta de Chile es llegar al 2020 como un país desarrollado. Hubiera podido llegar, evidentemente, Chile al 2020, podría llegar al 2020 como país desarrollado sin la minería. No, yo creo que la minería evidentemente no es lo único, ¿no? Es que ese es el tema, la minería no puede ser lo único, es simplemente un recurso importante para poder desarrollar fuentes de ingresos que sobrevivan a la minería. Recordemos que la minería es temporal. No es algo indefinido, es un recurso que se nos va a acabar. Es finito, digamos, tal vez 25 años, y después de esos 25 años acabarán esos ingresos y el país tiene que, con estos recursos que extrae ahora de la minería, generar estas fuentes de ingreso futuro. Entonces, la clave es cómo utilizar esos recursos en una gran inversión pública que vaya generando estas oportunidades de desarrollo que hemos mencionado. Exactamente, y la inversión es no solamente en temas básicos de infraestructura. Yo creo que el país y el gobierno se ha hecho en estos años mucha inversión en infraestructura. Yo creo que hay que dar ese salto al tema del conocimiento y enfocarnos, es decir, la minería se va a destinar, y tengo algunas propuestas, por ejemplo, a incrementar el esquema de becas para profesionales de PhDs y posgrado. Pero que incluyan a las personas de 52 años, por cierto, señores asambleístas, ¿no? Entonces Sí, no sea discriminatorio. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es generar conocimiento, generar que haya mayor capacidad local para generar esta masa crítica de gente que va a poder desarrollar a los sectores de la economía en otros temas, no necesariamente el minero. Se puede desarrollar también industrias conexas a la minería, de servicios de minería, y lo han hecho algunos países, Australia, Canadá, en servicios de tecnología y minería. Pero tenemos que pensar que como refinadores de minerales no vamos a tener un futuro, porque la minería para nosotros es un tema temporal, y que más bien lo que tenemos que buscar son las otras opciones de desarrollo. Y además que el sector minero no es un generador intensivo en mano de obra, sino el tema pasa por la generación de recursos y la inversión de esos recursos. Ahora sí, entramos directamente a la reforma de la ley minera, sin perjuicio que después vamos a hablar del tema ambiental. César Espinosa, ahora sí, puede botar el naipe en la mesa. Una de las preocupaciones que César Espinosa me había planteado fuera de cámara era ¿por qué ponerle techo o por qué ponerle una camisa de fuerza a la mediana minería? Bien, muchísimas gracias. Primero quisiera yo topar un tema que me parece fundamental. Acabo de escuchar a Luis Fernando ratificando el tema de por qué la emergencia económica. En un país donde, sin temor a equivocarme mucho, me puedo equivocar un poquito, pero yo creo que estamos perdiendo alrededor de 30 millones de dólares semanales. Se eluye en la producción de oro ilegal e informal en este país. Si perder ese valor no es de emergencia económica, ¿qué es de emergencia económica? Yo en eso sí... Ahora, una precisión ahí, para que las cifras no queden en el aire. ¿En qué nos sustentamos para decir 30 millones de dólares semanales? Nos sustentamos en el hecho de que en el país se pierden, se esfuman aproximadamente 60 kilos de oro semanales. Se pierden, no se sabe dónde están. ¿Y por qué no saben dónde están? Porque no hay un mecanismo legal que permita ponerles... Pero eso es una presunción, porque si yo supiera que esa es la cantidad de kilos, ya no estarían perdidos. Vea, ¿por qué sabemos que es la cantidad de kilos? Porque sabemos cuánto... Yo soy un hombre que me conozco este país a pie. Ya. O sea, me conozco de dónde hablo. Y he estado hace poco tiempo en minas ilegales y yo sé cuál es la ley de mineral que están explotando, 30, 40 gramos por tonelada. Sé cuántas toneladas procesan, es cuestión de calcular. Hace poco estuve de viaje en Colombia y conocí una refinería cerca de Medellín que asegura procesar el 80% de oro ecuatoriano. Oro que no tenemos registros, oro que no tenemos una contabilidad de lo que está pasando, porque la ley no le permitió a la Agencia de Regulación Minera generar, por ejemplo, juicios coactivos para poder recuperar y poner en orden las cosas. Eso en cuanto a la tema de la urgencia económica, que ya Luis Fernando le daría la palabra para que tenga oportunidad de replicar a lo dicho por César Espinosa. Vamos al tema de la mediana minería, que era la pregunta específica. Perfecto. Yo creo que creamos una mediana minería, era importante. El salto de la pequeña a la gran minería era demasiado grande. Pero creamos una mediana minería a medias. Bien está para mediano, ¿no es cierto? Mediana a medias. A medias. ¿Por qué a medias? Porque es una minería que le están bloqueando en 1000 toneladas día de procesamiento de minerales. O sea, tiene ese techo. Tenemos en el Ecuador inversionistas desde pequeños hasta medianos. Gente que está capacitada para explotar 5000 toneladas día de mineral para que sea económicamente rentable. Porque no es cuestión de que el inversionista diga yo voy a poner una planta de 1000 o yo quiero de poner de 2000. Es el estudio económico el que dice de cuánto necesito la planta. Lamentablemente, al quedarme tan corto en las 1000 toneladas, los inversionistas locales no alcanzan
¿no es cierto? No tienen capacidad para poder mantenerse en esas 1000 toneladas día, teniendo que recurrir a una gran minería que todavía está muy lejos para ellos, digamos. ¿Cierto? Tenemos una brecha muy grande. Entonces, ahí tenemos dos cosas. La una para Luis Fernando Torres y la otra para Marcela Aguiñaga. Luis Fernando Torres en términos de la argumentación de César Espinosa y también de Marcela Aguiñaga en términos de la urgencia económica. Y lo otro para Marcela Aguiñaga en su momento, el tema de la mediana minería. Primero Luis Fernando Torres y luego Marcela Aguiñaga. Bueno, sobre la urgencia, lo que yo dije es que en el proyecto de ley que el Congreso está debatiendo no existe la fundamentación que explique que es urgente. Hubiese sido interesante que nos llegue una exposición de motivos con la suficiencia del caso para decir es urgente. Sabemos y presumimos que todo es urgente en este país, más aún cuando se espera desarrollar una actividad como la minera, con la que yo estoy de acuerdo para que el país tenga más recursos. Yo lo que reclamo es la fundamentación. Si uno lee todos los considerandos no encontrará ninguno que diga que este proyecto es urgente en materia económica, sí es, pero no es urgente. Pero pasemos ese capítulo y vamos al otro capítulo. Yo voy a hablar de la gran minería en el país. Ya está Kinross, está Ecuacorriente. Kinross adquirió las participaciones de Aurelian. Estas grandes empresas, una de ellas China, son empresas santas, es decir, no podemos esperar de ellas ningún pecado. Vienen con la inversión al país. No, son empresas que tienen sus intereses, que están en el juego geopolítico mundial y los países tienen que ser sumamente cuidadosos. En los últimos años, ¿qué ha pasado en el país? Mandato minero, ley de minería, reforma a la ley de minería y otra reforma a la ley de minería. Recién a los 6 años nos damos cuenta que la legislación aprobada a partir del 2007 ha sido un verdadero fracaso. Y ahora se presenta esta propuesta de reforma que tiene algunos aspectos interesantes y otros muy cuestionables. Por ejemplo, uno de ellos, se exonera en esta propuesta de todo tipo de subasta, remate, a las empresas estatales extranjeras. ¿Qué nos garantiza? Que una empresa estatal extranjera que va a recibir directamente la concesión, el día de mañana no vende sus participaciones a un conglomerado privado chino o de cualquier otro país. Como pasó con Bashangnon en Guayaquil, que se contrató a un consorcio extranjero y terminó cediendo las acciones a un local. Hay que poner entonces salvaguardias, candados a esto. Entonces estamos de acuerdo que hay que corregir ese tipo de cosas que ya en el pasado se han dado. Marcela Aguiñaga, su intervención. Bueno, básicamente primero creo que decirle a Luis Fernando que no nos quedemos en las formas, vamos más allá en la profundidad del tema y de los hechos. En el caso de la pequeña minería y de la mediana minería, que ahora es una posibilidad que se crea en esta reforma, que no existía antes, lo dijo César con mucha claridad, antes tenías que saltar de la pequeña a la grande sin ninguna facilidad ni intermediación del Estado en temas de líneas de crédito, tecnología y en otras cosas. Por lo tanto, el pequeño minero estaba, por decirlo así, estaba sentenciado a seguir siendo pequeño minero. Ahora lo que se propone, y aquí a César, el espíritu de lo que busca esta reforma es que efectivamente el que crezca es el pequeño minero. El pequeño minero teniendo las consideraciones ahora en la determinación de los volúmenes de aprovechamiento que están de conformidad con la ley y que se pretende, y de los estudios que ha hecho el Ministerio Sectorial, indican que esos serían los volúmenes que podrían alcanzar, no solamente en el ámbito de inversión, sino también de reserva, César, que tenemos que tener claridad en eso. O sea, yo puedo querer sacar X número, pero también tiene que ver de la mano con, digamos, el potencial geológico que tiene el Ecuador. Por un lado, yo creo que ese es el espíritu. No se pretende en ningún caso, como se ha dicho lamentablemente, algunos pseudos ambientalistas, porque para ser ambientalista hay que realmente saber los problemas que pasan en el Ecuador, decirle que se pretende decir que esta es una reforma que va a favorecer a las transnacionales porque ellos podrían cambiar la figura de ser grandes a volverse pequeños. Eso no existe en la reforma y lo digo con mucha claridad. Ok, quedémonos ahí. César, ¿necesitas replicar lo dicho por Marcela Aguiñaga o quedas satisfecho? No, estoy de acuerdo con ella. O sea, si estás de acuerdo o no, coma, estoy de acuerdo. No, coma, estoy de acuerdo. Ya, okay. No, la verdad es que nos quedamos un poco cortos con la mediana minería. Necesitamos que los pequeños mineros sean solo chiquitos, pero eficientes, pero ambientalmente sustentables, que sean tecnológicamente de avanzada. Por eso es que yo pido que por favor quiten ese artículo de la ley de minería que dice que los pequeños mineros no pueden asociarse con empresas extranjeras. Porque de ahí viene la tecnología, de ahí vienen las mejoras para el país. Ok, vamos con la segunda parte de lo planteado por Luis Fernando Torres, que es una inquietud legítima. La una, la exoneración de subastas a las empresas estatales extranjeras, punto 1, y punto 2, el tema de del endoso de las acciones.
Bueno, en primer lugar yo quiero decir que en el tema de la excepción, porque lo que se está haciendo es haciendo una excepción a la norma general, en el ámbito que no habría subasta, sino que el Estado, que es el dueño de los recursos naturales, pueda celebrar en forma directa, contratación directa con algún socio estratégico de alguna empresa pública extranjera. Un ejemplo, el Ecuador ya lo hizo en un momento determinado con aquellos países que tienen el know-how, como dicen los gringos, el saber hacer, la tecnología, la experiencia, como por ejemplo, como lo ha hecho con Codelco. Pero ya es un tema de no impedir al Estado esta asociatividad estratégica con las mejores capacidades y las mejores tecnologías en el mundo. Decir que, digamos, en el ámbito del capital accionario, la transferencia, bueno, se está diciendo, en primer lugar, que la transferencia va a tener que pagar el que transfiera más allá del 50% del capital accionario, va a tener que pagar un valor del 1% por la transacción. Eso es una cosa. Pero más allá del valor del impuesto por la transacción o como querramos llamarlo, el tema es que el nuevo actor que entre sea calificado por el Estado. No, pero un momento. Es que el nuevo actor hasta ahora, ejemplo, el caso de Mirador, Exa se vendió el capital accionario y solamente lo registró el Estado. Y punto. Se vendió de canadienses a chinos, porque no había ninguna restricción legal que impida que eso suceda. Actualmente no solamente que con esta reforma va a tener que pagar un impuesto, sino que por otro lado, primero es un tema de caducidad, y por otro lado también creo que es muy importante mencionar que lo que busca el Estado y los permisos y las obligaciones se transfieren completamente a la persona jurídica. Que se mantiene. Gracias, señora ministra. Perdón, señora ministra, señora asambleísta, señora segunda vicepresidenta de la Asamblea. Punto de orden sobre el tema para ir Luis Fernando Torres y Alberto Acosta. Un punto chiquitito. Mira, lo que está tratando de hacer la reforma no es dar una liberalidad a todo el mundo y que las empresas extranjeras. El Estado ya lo podía hacer. En la ley estaba contemplado, pero lo podía hacer solamente a través de la Empresa Nacional Minera. La Empresa Nacional Minera pedía las áreas directamente y ellos negociaban con las empresas extranjeras. Lo que está tratando de hacer con la reforma, supongo yo, es que sea el Ministerio Sectorial el que realice las negociaciones. Ya está bien el punto de orden por tema de tiempo, Luis Fernando Torres y Alberto Acosta. Mira, hay una serie de excepciones que se están estableciendo en la ley, y una ley que establece excepciones no es una buena ley. En el caso que ha explicado Marcela, por ejemplo, una excepción al régimen normal de que no haya subastas. En el tema de las transferencias, la excepción si se negocia hasta el 50% de las participaciones o acciones. En el caso de los paraísos fiscales, si hasta el 25% uno tiene participaciones en paraísos fiscales, no le pasa absolutamente nada, solo si supera el 25%. ¿Para qué esas excepciones? Recordemos que la venta de participaciones de Aurelian aquí en Ross bordeó en la Bolsa de Nueva York los 920, 930 millones de dólares. ¿Cuánto declaró Aurelian por concepto de gastos? ¿Y cuánto recibió el Ecuador? Nada, porque ese tiempo pues no había este registro que hoy se quiere establecer. Por eso es importante las regulaciones ahora. Pero esto ya no corrige el pasado. No, eso es evidente. De ninguna manera. No podemos vivir con tortícolos mirando el pasado, más bien tenemos que corregirlo. Alberto Acosta, ¿querías opinar sobre este tema? Sí, sobre el tema de la excepción para las empresas públicas. Yo creo que es un sector de inversiones muy grandes, y que si es que estas empresas públicas, por ejemplo Codelco, están competitivas, ¿cuál es el miedo a que compita con las empresas privadas? Yo creo que el tema tiene que ser muy transparente. Aquí la base es la transparencia y que tengamos seguridad de que quien va a estar manejando al mando de estas grandes inversiones son empresas que están en capacidad de hacerlo y que además nos hicieron las mejores propuestas, porque el que sea pública no implica que va a ser la mejor propuesta. Puede haber empresas privadas que hacen mejores propuestas para el país, y tenemos un historial de casos en el cual el país ha escogido a socios estratégicos y que no nos ha ido muy bien. Coca-Cola Sinclair con Argentina, tenemos la refinería del Pacífico con Venezuela, todavía no conseguimos el financiamiento. Entonces el coger estos socios estratégicos a dedo no siempre es una garantía de que las cosas van a salir bien. Gracias, Alberto Acosta. Vamos a hacer una primera pausa y seguimos con este programa tremendamente interesante, porque si bien para algunos el sector minero constituye un riesgo para el medio ambiente, para otros constituye la oportunidad para ir rumbo hacia el desarrollo. El problema no es explotar las minas, el tema es hacerlo bien y que esos recursos sirvan para la inversión social y que también dinamice la economía ecuatoriana. No es que el gobierno necesita plata, el Ecuador necesita recursos para ir hacia el desarrollo. Venimos luego de la pausa.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. En este pulso político de este domingo estamos tratando la importancia del sector minero como aporte al desarrollo del país y el análisis de la reforma a la ley de minería. Comienzo por César Espinosa, ya que los últimos intervinientes en el primer bloque fueron tus contertulios de la derecha, no por su ubicación ideológica, creo. Pero no, pero es que estoy así. Era para ver si estaban atentos. Pero vamos, César. A ver, ¿qué tan factible es desarrollar una mega minería en el Ecuador? Porque de esto depende no solo de la decisión, no solo de intención, no solo de verbalizar, sino que depende que lleguen los capitales, depende que lleguen las inversiones. Tú tienes un criterio en relación al tema de los contratos que podría ahuyentar o no hacer factible la instrumentación de esta inversión para poder instrumentar este esfuerzo que es la reforma a la ley minera. De acuerdo, sí. Decía yo que los contratos mineros no les encuentro razón. La verdad es que no encuentro para qué sirven. Tuve la suerte de ser designado en algún momento como jefe del equipo de negociador del Estado de estos contratos mineros justamente, y conforme fui avanzando me di cuenta que no le veo motivo o razón al contrato. ¿Por qué? Porque la concesión minera ya nos da el derecho a explotar, ¿no es cierto? Y nos deja en una tela de duda, ¿qué pasa si es que no llego a firmar un contrato? Cuando la participación del Estado está clarísimamente determinada en la Constitución. El artículo 408 determina que el Estado no puede participar en menor cantidad que los beneficios que la empresa que está explotando el recurso. Es decir, lo menos que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es 50-50. Así es. ¿No es cierto? Lo que tengo que negociar con la empresa es cuánto es lo que el Estado quiere llevar de este proceso. 50 es el mínimo, de ahí para arriba negociemos. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Para qué sirve el contrato? Si ya la concesión minera me da el derecho a explotar. Lo que hace el contrato lamentablemente es ahuyentar la inversión porque hay un riesgo de haber invertido en exploración y que mañana no pueda firmar el contrato. Okay. Tú hablabas de Kinross. Pues Kinross todavía no puede firmar el contrato. Estamos 2 años y pico de esta negociación y no llegamos a firmar el contrato. Yo creo que mucho por culpa de Kinross, la verdad. Pero al final de cuentas el resultado es el mismo. No hay contrato y por tanto no podemos arrancar explotación. Alberto Acosta, ¿qué opinas sobre lo dicho por César Espinosa, que estamos hablando ahora ya de la factibilidad real sobre las inversiones? Sí, bueno, para que una de estas inversiones se realicen se necesita condiciones atractivas. Recordemos que las empresas internacionales mineras compiten y entre proyectos compiten en base al rendimiento. El caso de Kinross puntualmente, las autoridades de Kinross mencionaron que las condiciones en el país son restrictivas, no llegaron a un acuerdo, hay algunos puntos en los que están en discrepancia y priorizaron una inversión en otra mina que también tienen de oro en Mauritania. Entonces vemos que las opciones, estamos en un mercado global, las empresas mineras son globales y van a decidir en dónde invertir en base a las condiciones que existan en cada país. Esto significa que tenemos que dar condiciones atractivas, garantizar un beneficio para el Estado, pero tampoco ser tan estrictos como para quitar todo el atractivo para la inversión minera. En esto también el país tiene un tema que le pesa en contra, que es una reputación bastante negativa, como país riesgoso, como país que inclusive el Fraser Institute califica a los países qué tan amigables son en relación a la minería. Ecuador está entre los últimos países en América Latina, solamente sobre Bolivia y Venezuela. Entonces vemos que el Ecuador se ha ganado una reputación que además complica esta posibilidad de inversión. Ahora, la pregunta es, ¿eso es parte del pasado o con todo lo que está haciendo el Ecuador en este momento se puede virar la curva? Es parte del presente. Yo creo que lo que tenemos que tratar es que no sea parte del futuro y eso es lo que hay que trabajar, poniendo reglas claras que sean beneficiosas para el Estado, lógicamente, y también para los inversionistas, para que puedan venir, y ahí entra todo el tema de la seguridad jurídica. ¿Cómo garantizamos que de aquí a 6 meses o a 1 año no hagamos una nueva reforma porque queremos poner un impuesto adicional, una regalía adicional, y cambiamos las condiciones para esas empresas? Ok, voy a donde Luis Fernando Torres y luego donde la ministra, porque parece que esta tanda es una tempestad para la señora asambleísta, perdón. Vamos con Luis Fernando Torres. Bueno, creo que en buena parte este proyecto está hecho a la medida de Kinross a fin de que se pueda formalizar el contrato. Antes del 2007 ya se concesionó ese campo, luego vino la negociación de las participaciones de Aurelian Kinross en este gobierno y claro, no se ha podido firmar el contrato tal como señala César. Una vez aprobada esta ley, ¿firmaré el contrato? Ojalá. ¿Y si no firmo el contrato? ¿Qué pasa? ¿Se revierte? ¿Se declara no la caducidad? Sí, la caducidad de la concesión se revierte y un proceso que comenzó hace mucho tiempo quedaría prácticamente en cero. Por eso yo insisto que esta ley tiene que ser en lo legislativo y jurídico muy bien pensada, porque estamos frente a un problema que tiene el país entre manos. Kinross está
en el campo Fruta del Norte, que tiene 13.000 millones de onzas de oro, según las estimaciones. ¿Y qué va a pasar con Ecuador? ¿Qué tal si se va para Mauritania, como muy bien indica Alberto? Ok, ¿punto de orden? Sí, solo un tema Sí. ahí. Es muy importante el tema de lograr un acuerdo con Kinross, porque es la punta de lanza de otros acuerdos mineros de minas más pequeñas en el tema de oro. Entonces, si no se llega a un acuerdo con Kinross, en una condición beneficiosa para el Estado y beneficiosa para Kinross, el resto de la minería va a quedar en tela de duda. Porque el resto de mineras pequeñas están esperando a este acuerdo con Kinross para ver cómo entra y cómo van el resto. Kinross sabemos que te vence sus derechos en agosto y el gobierno ha dicho que no los va a renovar. Entonces yo creo que es una manera de presionar para decir, con esta nueva ley que ya sale ahora, con las nuevas condiciones, firmar el acuerdo. Si llega a firmar, significa que también la minería y las condiciones de minería en el país son atractivas para empresas de capital, no solamente para las empresas chinas, que son empresas estatales, que es la que tenemos como Ecuador Corriente. Estamos frente a un punto de quiebre. Es el punto de quiebre. Si se llega a este acuerdo con Kinross, se da el paso para dar apertura a la minería en el resto de empresas. César, te doy la palabra luego de la... Solamente un puntito chiquitito. Yo creo que el tema de la inseguridad es del pasado. Yo ya pasé eso. ¿Sabes dónde la inseguridad se dio? Cuando dieron un famoso mandato minero que destruyó la minería. Aclarado ese tema, de acuerdo a César Espinosa, de acuerdo a criterio de César Espinosa, por cierto, vamos donde Marcela Aguiñaga. Yo voy a arreglar un poco las ideas porque veo que la embestida está un poco fuerte. Sin embargo, eso primero decirle a César, sí creo que es necesario un contrato. Un ejemplo de ello fue la negociación que se hizo con EXA. Entre esos se fundamentó toda una cláusula de garantías, que es un fondo que se va, digamos, alimentando de la propia inversión para, por ejemplo, ¿qué cosas? Pasivos ambientales o daños o compensaciones en el futuro. Yo sí creo que el contrato no le hace daño a la negociación, creo que es complejo, no digo que es fácil. Los procesos de negociación, digamos, yo fui parte también del grupo negociador en el caso de EXA, desde la lógica ambiental, ¿no? En ese momento. Sin embargo, creo que jurídicamente no, digamos, no es que no es necesario. Por otro lado, creo que, digamos, Luis Fernando, con todo respeto, yo no creo que esta reforma está destinada única y exclusivamente para Kinross. Una parte de la reforma. Creo que no se dice con claridad que una de las cosas que se busca primero es el impulso de la pequeña minería. 2, se regula a aquellos artesanos mineros que están en concesiones mineras desde hace mucho tiempo atrás y que no han podido legalizar su situación porque el mandato minero no nos los permitió. Así que yo creo que hay que decir con mucha claridad que lo que busca justamente esta reforma es impulsar algunas cosas y eliminar algunos actos administrativos, que en ese entonces aquellos representantes que teníamos no entendían la lógica de la dinámica del negocio minero, que eso es muy importante. Tampoco no podemos decir que las empresas no puedan negociar sus acciones en la bolsa, porque eso es parte del mecanismo, cómo juega y cómo se maneja el desarrollo minero en el mundo, no en el Ecuador. Creo que coincido con Alberto en el sentido de que la seguridad jurídica es importante. Entendemos que eso es parte del análisis que ha hecho el sector, en este caso la función ejecutiva, a fin de determinar que se impulse crear una gran institucionalidad jurídica. La más rápido posible. ¿Respondió ante la tempestad? Creo. Okay. Creo, bueno, no sé si están satisfechos. Gustavo, vamos a poner el directo de Ramiro Aguilar para salir ya de este tema del debate de la reforma y entrar luego a otros temas. ¿Me escuchas, Gustavo? Ok, vamos entonces con Ramiro Aguilar. No es que promulgada la ley van a venir los inversionistas mineros desesperados a invertir en Ecuador. Los propios funcionarios del ministerio han dicho que la exploración minera toma años y que una vez que tengamos las exploraciones terminadas, vendrán las explotaciones. Y otra cosa que es interesante, la ley es buena, es la regularización de la pequeña minería y de la minería artesanal. De tal forma que creo que este gran combate conceptual ideológico en este momento no es en torno a si la reforma es buena o es mala. La reforma es buena, es en torno a si se debe o no se debe crear un paréntesis y dentro de ese paréntesis de entregar a dedo las concesiones mineras del Estado. Voy de nuevo de Marcela Aguiñaga para luego ir donde los otros contertulios. Entregar a dedo las concesiones mineras. Inquietud de Ramiro Aguilar. Bueno, en ningún caso. Eso no es lo que busca. Específicamente el artículo que vuelvo a insistir genera esta excepción en la subasta. Es a la decisión del Estado como
propietario, como dueño de todos los recursos naturales, en un momento determinado a celebrar contratos en forma directa con empresas públicas, determinar lo conveniente en temas de socios estratégicos para la explotación de esas minerías. Yo creo que, y vale mencionar lo que Ramiro Aguilar votó en forma unánime por el primer informe para debate, él reconoce que la ley es bastante favorable y por lo tanto, insisto, esta no es una ley que busca favorecer los intereses de los transnacionales, todo lo contrario, los señores de Kinross deciden irse del Ecuador, ellos podrán vender sus acciones, pagarán, cuando esta ley sea aprobada, pagarán el 1% del valor de la transacción, ahora sí, ya no como pasaba anteriormente, y lo que va a suceder es que se va a transferir ese título o concesión minera a quien corresponda. Luis Fernando Torres, al respecto del comentario de Ramiro Aguilar y de la señora asambleísta. Bueno, es que la reforma dice que la excepción corre para empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria. Esa es la preocupación. Si quieren que intervengan empresas estatales, que sean solamente las estatales. Lo ideal sería en un entorno de competencia, como dijo Alberto. Esta es una norma peligrosísima, tal como está concebida en la ley, porque consagra privilegios para las empresas estatales y todas sus empresas allegadas. Ok, me voy de César Espinosa y luego de Alberto Acosta, Urneo. Mira, sí, yo creo que es un tema importante, pero yo no creo que es el fondo del tema, ¿no? Es la posibilidad de que el Estado decida qué hacer con sus recursos me parece absolutamente válida. Lo que, repito, no entiendo para qué sirve. ¿Por qué reforma si la ENAMI, la Empresa Nacional Minera, tenía esa función y esa facultad? La ENAMI es la única empresa minera en este país que ha podido pedir concesiones y se le han otorgado concesiones mineras. La única. Nadie más. A la única, cabe indicar. La única. Ninguna otra empresa ha podido pedir una concesión minera durante los últimos 6 años. Estamos en cero, como tú bien dices. Por tanto, no entiendo para qué hacemos esto si la empresa nacional minera puede llegar a las compañías extranjeras. Gracias, César Espinosa. Alberto Acosta, gracias, César Espinosa. Vamos a donde Alberto Acosta Urneo y luego de Marcela Aguiñaga para que pueda responder estas dos inquietudes planteadas por ustedes. Yo creo que lo más importante en este momento de la discusión en la Asamblea, que se transforme la normativa para el sector en una normativa competitiva, que entienda la dinámica de la minería a nivel internacional, que no quiera decir nosotros vamos a poner las reglas de cómo funciona la minería, de cómo, por ejemplo, el tema de transferencia de acciones, hay un tema de exploración que la hacen ciertas compañías, después de explotación la hacen otras, y hay que entender que así funciona, es con capitales, y que las reglas en el país tienen que estar acorde a eso, buscando siempre el mayor beneficio para el Estado dentro de las condiciones de la minería a nivel mundial. Ok, vamos entonces para ir terminando estos temas. Ingresos extraordinarios, señora asambleísta, siempre tengo la punta de la lengua ministra, señora asambleísta. ¿Será que está actuando en la Asamblea como ministra y no como asambleísta? No, en lo absoluto. Bueno, vamos a la siguiente inquietud. Ingresos extraordinarios. Aquí el movimiento, creo, y básicamente Mae Montaño ha sido crítica en este sentido, no tanto al tema del ingreso extraordinario per se. No la reforma tributaria como tal. Sí, correcto. Pero vamos a lo siguiente. ¿Por qué la parte de ese ingreso extraordinario? A ver, le voy a poner el siguiente ejemplo. Claro. Se dice, el ingreso extraordinario lo va a tener que pagar el impuesto sobre el ingreso una vez que se recupere la inversión. Pero aquí yo quiero plantear lo siguiente. A ver, si yo fuera un inversionista en una mina, yo hago mi proyección en N tiempo, sobre un precio base. Calculo que sobre ese precio base voy a recuperar mi inversión. Por tanto, esa planificación financiera, ese modelo de gestión, ese business plan, si se quiere, o plan financiero, ya estaría determinado. ¿Por qué tengo que esperar a que la empresa recupere la inversión sobre el exceso del precio base si ellos ya tienen planificada su recuperación de inversión con ese precio? Pregunto. Bueno, básicamente la reforma está apuntada a que ese impuesto, ese único impuesto, porque los demás impuestos no han sido, digamos, disminuidos bajo ningún concepto. Aquí estamos hablando de la forma de pago realmente. Nada más, que se dilata la forma de pago hasta que ellos tengan una recuperación. Eso ha sido parte de, digamos, que el Ejecutivo ha planteado dentro de sus preocupaciones que han venido del propio sector minero. Sin embargo, los compañeros asambleístas, cabe indicar, en el debate han indicado que justamente eso no puede estar abierto, que debe estar condicionado al flujo económico y que no puede estar hasta que algún día recupere la inversión. Eso es parte de justamente del gran debate interno que ha tenido no solamente la comisión, sino también los... Ok, ese es un debate existente. Y la otra inquietud sobre los ingresos extraordinarios, ¿por qué los gobiernos seccionales no pueden manejar esa renta que producto de estos ingresos extraordinarios que le corresponde como Yo le voy a poner el ejemplo, Carlos, y uno de esos es que lamentablemente esos municipios son tan pequeños en temas de administración, de capacidad técnica, de gestión, que normalmente se quedan atados sin poder
ejecutar sus recursos. ¿Qué es lo que está diciendo la norma? Y en eso yo creo que estoy de acuerdo. Que el gobierno central ejecutará en el territorio de donde salen esos recursos, hará la inversión respecto de los ingresos que tengan por la extracción de esos minerales. Gracias, señor asambleísta. Luis Fernando Torres, al respecto. Sí, ese es un tema de debate, pero que básicamente preocupa a la minería grande. Yo estoy de acuerdo con algunos aspectos de la ley en cuanto a la minería pequeña. Por ejemplo, me agrada mucho esta norma por la cual el oro obligatoriamente va a tener que ser vendido al Banco Central. Y está bien, porque hay información, como decía César, que gran parte del oro se va por la desaparece, Luis. Por ejemplo, eso está bien. El apoyo al pequeño minero artesanal, de acuerdo. La prohibición del uso del mercurio, aunque sea a nivel declarativo, está bien, aunque no prohíben el uso del cianuro, que también utilizan pues las grandes empresas para la explotación del oro. Lo que sí me llama la atención es que los procesos de refinación, una vez que se extraigan estos recursos no renovables, no se van a hacer en el país. Se conoce que se harán en Chile o en Canadá, de tal manera que extraen y salen fuera del país para que se hagan allá, en Chile o en Canadá. Ok. Alberto Acosta. Bueno, referente a lo que menciona en el tema de refinación, hay un tema de economías de escala. Entonces, en el país no existe la economía de escala como para poder refinar el doré o los concentrados que se obtienen. Eso hay que mandarlos a Estados Unidos, Chile, otros países que ya tienen las operaciones de refinación son altamente contaminantes, valga que exactamente, y son industrias muy grandes que recogen el doré de distintas partes del mundo y hacen volumen. Entonces, por eso que esa industria no la podemos tener aquí ni deberíamos esperar tenerla. Pero lo que sí yo creo que es el reto ahora en adelante es que el control ambiental, garantizar que con esta ley que va a ser aprobada ya en los próximos días, tengamos un control ambiental eficiente. Me parece adecuado lo que se plantea en la ley de reducir las trabas, los trámites. No por más trabas ni más trámites se tiene más control. El control no está en las trabas ni en los trámites. Está en un control efectivo en que las autoridades competentes tengan la facultad y además que se realice yo creo que un apoyo estratégico con entidades de control ambiental en tema minero que ya han tenido experiencia en donde hay las mejores prácticas. Claro. Digamos Canadá, Chile, digamos que Australia, que vengan y que nos enseñen cómo hacer el control ambiental. Gracias, Alberto Acosta. César Espinosa, ¿quieres opinar o primero voy con Carlos Pérez para hablar de este tema de control ambiental casualmente? Yo quisiera solamente profundizar un poquito en el tema de los famosos Pero no me lo quieres excluir a Carlos Pérez, me imagino, ¿no? No, por nada, yo lo quiero mucho. El tema de las ganancias extraordinarias es un tema muy complicado. A pesar de lo que se diga, estamos tratando de aliviar un poco el peso, diciendo primero recuperen la inversión y después les clavamos el impuesto. Es tan grave el impuesto que cuando manejábamos las corridas matemáticas de los contratos de estos, de un contrato que tenía una tasa interna de retorno de 26%, con la aplicación de $10 por onza de oro, el impuesto a las ganancias extraordinarias se volvía a pérdida. Es tan grave como eso, por eso yo creo que el Estado lo que está tratando es de aliviar el peso. No sé para qué sirve si quiere el famoso impuesto a las ganancias extraordinarias, cuando el Estado está garantizado al menos de un 50%. Ok, sin prejuicio que después puedan opinar sobre todo lo dicho acá, escuchemos lo que dice Carlos Pérez, porque una de las principales preocupaciones de ciertos sectores ambientalistas y también indígenas es que la minería genera un daño al medio ambiente. Veamos entonces la opinión de Carlos Pérez y luego veamos la opinión de Edgar Pillajo, que es un ingeniero geólogo, para no debatirlo desde la óptica o la lógica política, sino también desde la óptica técnica. Veamos. Minería responsable no existe en el mundo. Y si alguien habla de minería sustentable y la nueva minería, eso es cuento chino. La minería responsable sí, de los desastres ambientales, del despojo de territorios de las poblaciones indígenas, de los apocalipsis ambientales que ha dejado. Y quizás en el Ecuador no tenemos mucha experiencia porque no ha habido mega minería, por lo tanto no ha habido mega impactos ambientales. Pero es cuestión de ver lo que sucedería en el Ecuador, solamente trayendo los ejemplos del Perú, de Argentina, de Centroamérica, de Canadá, de Estados Unidos. En Estados Unidos, que se aplica tecnología de punta, Michigan, los estados de Minnesota, de Utah, de California, ¿en qué situación quedaron? O 10.000 minas abandonadas por falta de dinero para remediación ambiental en la hermana República del Canadá. Nosotros siempre hacemos protestas, pero con propuestas. Y la resistencia lo hacemos con propuestas. ¿Qué les parece la propuesta que estamos haciendo desde el movimiento indígena, desde la Ecua Runari? Que en vez de optar por la minería, optemos por el turismo y fundamentalmente nacionalicemos la telefonía celular. Ahí vamos a recuperar 5.000 millones de dólares anuales y con eso cero impactos ambientales
y no vamos a tener que destruir las fuentes de agua, los páramos, ni despojar a comunidades. En realidad no se puede desconocer de que la minería antigua, desde hace 15, 20 años atrás, en realidad ha estado mal hecha. No podemos esconder los impactos que ha habido y los desastres que se han producido a nivel mundial en diferentes partes. Pero también, desde hace 20 años para acá, no solo en la minería, sino en todas las industrias, la responsabilidad social de las empresas se ha incrementado. Y tengo muchos ejemplos, por ejemplo, en este libro que la minería del Servicio Solar Ecuatoriano, en donde hay como más de 20 ejemplos que he conseguido sobre una minería responsable, un total manejo del cianuro, manejo del mercurio, manejo de relaves, de escombreras, o sea, no hay ningún problema. La tecnología actual permite hacer una minería de bajo impacto ambiental. Ahora que por supuesto esta minería tiene que ser controlada, no solo por el gobierno o los ministerios que están a cargo, sino también por la comunidad. Existe el Código de Veedurías Ciudadanas, donde la comunidad debe organizarse para verificar que se cumpla el pago de impuestos, el cumplimiento del medio ambiente, como prometen las empresas. Gracias a Carlos Pérez, representante de la Corunari, que a propósito estuvo invitado a esta mesa, a ese pulso político. Claro, ustedes dirán dónde hubiera entrado, si hubiera venido, era una sala, lo hubiéramos hecho, pero estaba invitado, él prefirió dar el directo porque su agenda lo llevaba a Cuenca. Bueno, tenemos la opinión de Carlos Pérez y también la opinión del geólogo Edgar Pillajo. Ahora, Carlos Pérez dice, no hay minería responsable, ha sido responsable los impactos ambientales por un lado, y por otro lado dice, nosotros no solamente criticamos, sino hacemos propuestas, y la propuesta es nacionalicemos, trabajemos más en el turismo y nacionalicemos la telefonía celular. Alberto Acosta. Bueno, la minería siempre produce impacto igual que cualquier actividad económica. Eso no hay como, es una mentira decir que no va a haber impacto. O sea, impacto hay, en la ganadería hay impacto. La ropa genera impacto. Definitivamente. Veamos cuál es el impacto de la ganadería en la región oriental del país, por ejemplo, o de la agricultura. Toda actividad humana produce impacto. Lo importante es ahora, vía la tecnología, que existe tecnología que permite reducir ese impacto, que sea controlado y evitar que esto afecte de una manera global. Yo creo que por ese lado tiene que ir el reto que tiene el gobierno ahora es demostrar que esa tecnología y obligar a que se aplique esa tecnología y que el impacto va a ser reducido. Ahora, por otro lado, el decir esta actividad pues es excluyente de vámonos al turismo y no minería. Yo creo que el tema de apoyar el turismo debe continuar y son actividades complementarias. Digamos, tenemos que ir desarrollando nuevas actividades en el país y la minería es, como decía a un inicio, la fuente de ingresos para el desarrollo de estos otros sectores productivos. No es la alternativa, no vamos a sustituir la minería por otras cosas. No, vamos a utilizar la minería y debemos utilizar la minería para generar estas nuevas actividades. Ok, voy a donde César Espinosa. A ver, pero existe este temor sobre todo el tema de las fuentes de agua, ¿no? El exministro de Chile, Santiago González, decía, es que nosotros no solamente hacemos minería en el desierto, lo hacemos en el centro y tenemos ahí un valle y encima está el campo minero y mediante la tecnología, que además Chile tiene escasez de agua, hemos podido minimizar estos impactos, más que impactos, daños ambientales irreversibles. En ese sentido, ¿qué opina César Espinosa para luego ir a Luis Fernando Torres y a Marcela Aguiñaga? Efectivamente, en el mundo la tecnología ha avanzado de tal manera de que ya se puede garantizar el manejo del agua racional. Es decir, en Chile, usted bien dice, en el centro de Chile, arriba está la minería y abajo están los plantíos de uvas, de donde se hace el vino chileno. Yo he estado en la mina viendo abajo los plantíos de uvas, es decir, no es problema que puedan trabajar juntos la minería y otras actividades. Me quedan 4 minutos. Voy a Luis Fernando Torres, yo no he estado ahí, pero me he tomado el vino, por cierto. Pero no te ha pasado nada. No me ha pasado nada, todavía estoy aquí. El cianuro, Luis Fernando, es un tema que se maneja permanentemente en minería y que bien manejado es absolutamente y no contamina. Ok, vamos a ese tema porque no solamente es el uso de estos minerales, sino también las explosiones de gases naturales como azufre y nitrógeno. Luis Fernando Torres. Bueno, yo estoy de acuerdo en que vayamos a una reconversión productiva en el país, que la minería tiene que explotarse sabiendo que tiene impacto ambiental y cuáles serán los costos del impacto ambiental. Lo que yo exijo es que en la reforma legal que está discutiendo la Asamblea no se cometan los errores que se han cometido con las excepciones incorporadas al proyecto. Se equivocaron con el mandato minero, se equivocaron con el contenido general de la ley minera, con una reforma que vino después y ahora ojalá algunas, no todas, las disposiciones del proyecto no sean una nueva equivocación para el día de mañana estar corrigiéndolas. Está bien, por ejemplo, en este proyecto el tratamiento de la minería artesanal, de la pequeña, la mediana,
Por ejemplo, el control de la minería ilegal, perfecto. Lo que a mí me preocupa es la forma como van a utilizar esta ley las grandes mineras que ya están en el país. Me refiero a Ecuacorriente, que ya tiene contrato, y Kinross, que no tiene contrato. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que te preocupa del manejo? ¿Cómo puedan manejar esta ley, tanto Kinross y Ecuacorriente? Bueno, en el caso... ¿Cuál es el punto específico? En el caso de Kinross, con todos los incentivos que esta ley ha establecido, ¿vamos o no vamos a tener contrato? Es la gran pregunta. Si no tenemos contrato, ¿cómo se van a hacer las transferencias de acciones y participaciones? Okay. Y lo que más me preocupa, ¿por qué establecen esa excepción de hasta el 25% para que puedan tener en paraísos fiscales? Si estamos en contra de los paraísos fiscales, que sea todo o nada. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas, señora asambleísta? Por un lado, y por otro lado, estoy hablando en un lenguaje metafórico, el tema de los paraísos fiscales que se me estaba escapando. Bueno, básicamente porque es una política de la Revolución Ciudadana luchar contra los paraísos fiscales. Pero establece igual hasta un 25%. Y específicamente, bueno, porque volvemos a insistir, no podemos olvidar la lógica del manejo de la venta de las acciones en las bolsas de los mercados internacionales. Sin embargo, quiero decirle, y una contestación a Carlos Pérez Huertamel, que yo esperaba que esté aquí. Sin embargo, decirte, Carlos, que una de las cosas que se busca, toda actividad del ser humano tiene un impacto. Habría que preguntarle al señor Carlos Pérez Huertamel si no usa vehículo, si no tiene reloj, si su casa es de qué es, porque la caliza viene de la actividad minera. Yo creo que hay que despojarnos de esos mitos que tratamos de poner, si era minería, no la minería. Coincido aquí con algunos de los panelistas, la minería tiene que ser para el desarrollo social y económico de nuestro país. Luchar contra los principales factores de contaminación, Carlos, que es la expansión de la frontera agrícola en la zona de Sucumbíos, porque nuestras comunidades todavía viven de la madera. Por otro lado, también hay que luchar radicalmente ¿en qué? En que las fuentes de agua en las zonas de Sarumi, Portobelo, Nambija están contaminadas por mercurio. Así que estamos luchando contra el uso de esa sustancia. Muchas gracias, señor asambleísta. Muchas gracias, Luis Fernando Torres. Muchas gracias, Alberto Acosta Burneo. Muchas gracias, César Espinosa, Marcela Aguiñaga. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Esto fue Pulso Político para debatir la importancia del sector minero en el desarrollo del país, sus consecuencias, pero también sus beneficios, y un debate abierto, no dentro de las paredes de la Asamblea Nacional, por cierto, sino ante todo el país, sobre el proyecto de reforma a la ley minera. Como siempre, las conclusiones son de ustedes. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Tribunales medioambientales. ¿Por qué? Porque el país se dio cuenta que los tribunales ordinarios no tenían la capacidad para fallar, ni el conocimiento para fallar en temas medioambientales. Entonces ahora tenemos tribunales medioambientales con jueces especialistas en temas medioambientales que tienen la capacidad. Tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, que es un organismo que regula, controla y supervisa, ¿no es cierto?, que los... Gracias a Santiago González, exministro de Minas de Chile, quien nos ha comentado, compartido cuál es la experiencia chilena en términos prácticos y en resultados, sobre todo tangibles, en el desarrollo del sector minero. ¿Es conveniente el desarrollo minero para el Ecuador? Es la primera pregunta que voy a plantear. Antes hago una aclaración. Carlos Pérez de Ecuarunari estuvo invitado a este programa, él se excusó, vamos a tener una opinión de un directo de él en el programa, pero lamentablemente se excusó en participar en este panel por cuestiones de agenda, ya que tenía que estar en Cuenca. César Espinosa tiene otro criterio, pero bueno, le pregunto a César Espinosa. César Espinosa, claro, si le pregunto al representante de la Organización Latinoamericana de Minas si se debe desarrollar el sector minero, me va a decir que sí. Le voy a preguntar, por tanto, otra cosa. La reforma a la ley de minería que ha planteado el Ejecutivo es tremendamente profunda como para asegurar todo esto lo que ha dicho el exministro de Minas. Bien, primero, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Me parece que nos quedamos un poquito cortos, la verdad. Yo creo que era importante hacer una reforma a la ley. La ley no había venido dando los resultados que preveímos al principio. Teníamos que hacer cambios. Creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante en determinar qué cambios habían. Doctor en jurisprudencia, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, miembro del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI. Alberto Acosta Burneo, máster en Economía, consultor de estudios económicos y de mercado, editor de Análisis Semanal. Luis Fernando Torres, constitucionalista, exalcalde de Ambato, asambleísta Cambio Partido Social Cristiano, Creo.
Ellos son nuestros invitados, amigos televidentes, y les doy la bienvenida. César, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alberto, buenos días. Gracias por ese esfuerzo de venir desde Guayaquil, Tababel, a Quito. Luis Fernando Torres, el alcalde de Quito, me va a matar, pero la verdad es que es un martirio para nosotros los que venimos de otros lados. Luis Fernando Torres, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y Marcela Aguiñaga, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entramos de inmediato a analizar entonces el sector minero, la necesidad de desarrollarlo, los beneficios o los pros y los contras del sector minero, y luego entramos entonces a la reforma a la ley minera. Veamos lo que nos dijo Santiago González, exministro de Minas de Chile, donde se ha desarrollado el sector minero. Para muchos no son comparables la realidad chilena y la ecuatoriana, por cuanto algunos dicen que el sector minero de Chile se ha desarrollado fundamentalmente en el desierto. Pues veamos lo que nos dice Santiago González, exministro de Minas de Chile. A partir del año 90 desarrollamos una economía mixta para la minería, donde compartimos el desarrollo del sector público y el desarrollo del sector privado. Y eso generó un impacto económico en el país que nos ha permitido, ¿no es cierto?, avanzar en forma muy grande en el desarrollo económico de Chile. Eso nos permitió, entre otras cosas, reducir la pobreza de un 34% a un 12%, que para un país de América Latina es un elemento tremendamente importante. Eso nos permitió, en un plazo de 20 años, con una fuerte concentración en los últimos 10 años, de tener pleno empleo en nuestro país también, con un aporte de la minería. Nos permitió también generar una recaudación producto del sector minero que financia hoy en nuestro país el 20% de la inversión pública, lo cual también es muy importante. Y nos permitió subir el ingreso per cápita de $3.500 a $18.000. Lo que se trata finalmente no es hacer minería, es disminuir la pobreza. Ese es el objetivo final que deben tener los países, ¿no es cierto?, de América Latina, como los nuestros, disminuir la pobreza. Y para disminuir la pobreza tenemos que tener recursos, no a cualquier costo, sino que en concordancia con el medio ambiente. En el tema hídrico, que es un tema muy importante para nosotros los chilenos, porque nosotros no tenemos mucha agua. Ahí también se ha avanzado el punto de vista técnico, y la cantidad de agua que se usa en la minería, que ese otro factor importante, se ha disminuido considerablemente en los procesos metalúrgicos por el avance de la tecnología. Yo creo que la institucionalidad medioambiental es muy importante. Nosotros ahora en Chile, por ejemplo, una de las modernizaciones que hemos hecho en ese aspecto es que hemos creado los tribunales. Y a mi criterio nos quedamos cortos. Quedó mucha tinta en el tintero todavía para el tema de la reforma. Creo que había que fortalecer la seguridad jurídica para la inversión extranjera en minería. Creo además que la creación de la mediana minería, siendo un paso importante, se quedó muy corta en cuanto a al tonelaje de procesamiento. Una mediana minería de 1.000 toneladas día no existe en el mundo. En Perú la minería artesanal llega a 1.000 toneladas día. Entonces creía que era importante profundizar un poquito más en ello. Creo que había que revisar el tema del contrato de explotación. Me parece que no tiene asidero en mantener un contrato luego de que hay una concesión que nos permite realizar todas las fases de la actividad minera. He oído comentarios contra el haber disminuido el número de permisos. No es cierto. Los que estamos viviendo día a día el tema minero, les podemos decir que no es verdad. Ok, nos vamos a quedar ahí, César, para que no vote toda la carta en la primera intervención, porque esto dura 1 hora. Marcela Aguiñaga, César Espinosa, representante minero, dice, sí, agradecemos la reforma, pero se quedaron cortos. Bueno, primero yo quiero decir y mencionar que me sumo a las palabras que ha dicho Santiago, el exministro... Santiago González, el exministro de Minas, que tuve el honor de conocer... y decir que justamente el tema minero debe servir para reducir eso, para reducir la pobreza, para combatir las principales fuentes de contaminación que tiene nuestro país, como entre esas son la falta de alcantarillado, agua potable, el manejo de la basura, y también para combatir esos grandes problemas que tienen los sectores en territorios, que es decir, no tienen alternativas. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y en este domingo 9 de junio vamos a
debatir en esta mesa de Pulso Político sobre la reforma a la ley minera, pero más allá del debate, del análisis que se debe hacer sobre la reforma a la ley minera, también tenemos que partir del análisis y de la concientización. ¿Por qué sería importante desarrollar este sector minero para el país? ¿Qué tanto le puede aportar el sector minero al desarrollo del país? Entendiéndose como desarrollo la generación de oportunidades de desarrollo para el ser humano, educación, salud, trabajo, incrementar esa renta per cápita que puedan tener los ecuatorianos. Realmente, la explotación de los recursos naturales, esta economía extractivista que algunos dicen que es negativa para el país, ¿realmente puede generar todas estas oportunidades? ¿Puede generar una estrategia realmente pragmática para poder sacar al país de la pobreza y enrumbarnos hacia el desarrollo? Bueno, para analizar todos estos temas, veamos a quienes hemos invitado. Marcela Aguiñaga, máster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible, exministra de Ambiente, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. César Espinosa,